¿Escucha bien? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Cómo están? Espero que podamos ver los videos, que es lo más importante de esta presentación, que les voy a hablar un poquito del proyecto que ya llevamos 2 años más o menos, y es un proyecto de exploración, pero también planteando hipótesis, un poco llevándonos desde el intermareal, donde recién tuvimos una charla muy bonita de Alejandra, hacia las zonas donde prácticamente la luz llega lo suficiente para sostener fotosíntesis, pero hasta ahí nomás. ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Estoy bien? Ya. Bueno, estas son algunas de las imágenes. No se ve. Amigo, si le puede poner play ahí atrás. No me quedó configurada la presentación para hacer con el pendrive, pero ahí está. Bueno, nosotros para llegar a estos ambientes estamos utilizando diferentes metodologías, gracias, Cele. Diferentes metodologías, y estas metodologías tienen que ver con cómo nosotros exploramos un mar que está bien desconocido para los buzos, ¿no? Hemos encontrado realmente colores y formas de vida realmente fascinantes, y desde ahí nos hemos planteado diferentes hipótesis para poder comprender este sistema, ¿no? Perdón. Entonces, ¿qué son los arrecifes mesofóticos? ¿Cierto? Meso es más o menos, fótico es luz. Son estos sitios que se encuentran en la plataforma continental, como podemos ver en la diapositiva acá. Y esta plataforma continental varía, ¿cierto?, los rangos y sus límites tanto superiores como inferiores entre los 30 a 200 metros, ¿cierto?, como destacado en la zona más verde que puse ahí. Mediante el buceo, ¿cierto?, nosotros en los últimos 20 años hemos podido comprender un poco más la dinámica, ¿cierto?, de qué se tratan en los arrecifes más someros, donde habitan las algas pardas que vimos, ¿cierto?, en la charla anterior, en la zona submareal, mediante el buceo técnico científico. Pero más allá de lo que nosotros comprendemos como arrecifes mesofóticos, no conocemos, ¿cierto?, el conocimiento ecológico. Si es que hago un gráfico súper simple, ¿cierto?, contrastando más o menos el perfil de la plataforma continental, de menos a más conocemos mucho de la zona intermareal, ¿cierto?, donde ya tuvimos la charla anterior, un poco más, ¿cierto?, hasta los 20 metros mediante el buceo técnico, pero más allá nuestro conocimiento ecológico es bien limitado, ¿cierto? Y ese conocimiento ecológico contrasta bastante con la importancia socioeconómica, ¿cierto?, de estos mismos arrecifes, ¿no? Esa importancia tiene que ver con que son zonas de pesca, tanto para la pesca artesanal como industrial. Son zonas donde prácticamente aquí vemos, ¿cierto?, que los efluentes marinos, por ejemplo, los que deposita Esval, ¿cierto?, se encuentran depositados prácticamente o muy cerca de estos arrecifes mesofóticos. Como no se pueden ver, no sabemos la importancia que tienen. También son zonas donde penetran prácticamente las zonas de dragado, de los puertos, construcciones, y así suma y sigue, ¿cierto?, en términos de que ofrecen, ¿cierto?, una importancia socioeconómica muy importante. Sin embargo, la literatura, ¿cierto?, científica o los estudios focalizados a estos ambientes son bien limitados, contrastan, ¿cierto?, en ciertas zonas, se concentran básicamente en las zonas tropicales o semitropicales del planeta. En este mapa estamos mostrando básicamente el tamaño de la burbuja, la cantidad de estudios. Lo más importante es que en la última década han recobrado, ¿cierto?, su importancia debido al acceso mediante el buceo técnico, utilizando diferentes metodologías, pero lo hacemos principalmente en las zonas de las agüitas más cálidas, ¿no?, que es más fácil, tienen mayor luminosidad, precisamente los límites son distintos, pero en las zonas más dominadas por esta surgencia costera, ¿cierto?, los estudios son más deficitarios, y eso nos eleva la importancia de poder estudiarlos, ¿cierto?, sobre todo nosotros con el núcleo milenio. Pero ¿por qué son importantes? Pueden ser reservas de la biodiversidad, ¿cierto?, sobre todo aquellas especies sobreexplotadas de zonas someras, del ambiente somera. Si pongo acá un ejemplo, ¿cierto?, de los arrecifes someros que están aquellos hasta los 20 metros, donde toda la actividad pesquera artesanal opera básicamente, podemos encontrar nuevas especies, y es cosa que estamos encontrando nosotros en nuestros primeros registros de buceo en esta zona. Hay una novedad única, ¿cierto?, para variabilidades genéticas, ¿cierto?, adaptadas a vivir a estos ambientes con poca luz, con bastante oxígeno también, o sea, poco oxígeno, perdón, y nos ofrecen también especies que pueden entregar adaptaciones únicas para habitar estos sistemas.
Uno de los ejemplos más claves que me llamó también a postular estos fondos y a entenderlos fue nuestras primeras inversiones con el buzo técnico de circuitos cerrados en Rapa Nui, donde apenas en 5 inversiones logramos describir 4 especies distintas para la ciencia, y muchas de estas historias las puse en un libro que se llama De la Mar. Pero nos invita a explorar, ¿cierto?, estos ambientes, estas zonas que son muy importantes, no tan solo para la ciencia, sino también para la comunidad local. Este también es otro video que puse, pero parece que se fue el amigo, está ahí atrás. Ahí está. Cómo nosotros hacemos estas actividades de buceo técnico, y no sé qué les llama la atención de esta imagen. Ese soy yo, por si acá. ¿Qué es lo primero que les llama la atención de este? Que estamos buceando sin generar burbuja. Estamos reciclando nuestro propio aire y al no generar burbuja podemos estar más tiempo bajo el agua, y también podemos escuchar más. Y al escuchar más nos ha abierto una nueva línea de investigación para explorar estos sistemas. Estamos colocando hidrófonos, y esos hidrófonos nos ha permitido también caracterizar la biodiversidad. También son importantes estos, como lo dije anteriormente, estos arrecifes, porque pueden ser refugios, ¿cierto?, para especies sobreexplotadas, donde hemos encontrado, por ejemplo, especies como de peces, ¿cierto?, que se encuentran muy sobreexplotadas en las zonas someras y que están habitando estas zonas más profundas. Y también lo otro, que al ser zonas de refugio, ¿cierto?, de condiciones ideales, pueden proveer propágulos y pueden ser zonas de amortiguamiento para especies sobreexplotadas, ¿no? Pueden proveer especies desde zonas someras y haber una conectividad, ¿cierto?, distinta a como la pensamos, que es principalmente horizontal, sino ahora más vertical. Pero para ello estamos empleando diferentes metodologías, unas que son directas como el buceo, por ejemplo, unas que son directas también como el muestreo a bordo, ¿cierto?, tomando muestras para ser procesadas después en los laboratorios, y de manera indirecta lo estamos haciendo mediante cámaras que nosotros no estamos confeccionando y tenemos afuera, las pueden ver. Tenemos afuera un stand donde diseñamos básicamente y empleamos toda nuestra creatividad sumada a lo que se ha hecho en el extranjero también para adaptar, ¿cierto?, estas metodologías para poder explorar estos sistemas. Y estas cámaras con cebo, ¿cierto?, nos permiten ver y llegar a profundidades más allá, ¿cierto?, de las que podemos mediante el buceo técnico. También tenemos ROV o mecanismos, ¿cierto?, indirectos con cámaras remotas que desplegamos desde la embarcación y podemos llegar a grandes profundidades y podemos caracterizar. Y también indirectamente estamos empleando métodos, metodologías, ¿cierto?, que son los ARMS, que son estas placas básicamente que instalamos a diferentes profundidades hasta los 60 metros para tener una metodología estandarizada, ¿cierto?, y meternos a una red global de estudios, ¿cierto?, de estos arrecifes en zonas profundas y mesofóticas. Estamos caracterizando también las tramas tróficas, ¿cierto?, de qué manera se vinculan las especies en estas zonas someras y profundas, y también estamos utilizando el ADN ambiental que nos está dando información, ¿cierto?, sobre la diversidad alfa y beta de estos ambientes, ¿no? Voy a explicar un poquito más. Aquí teníamos un video, este sí funciona. Un poco de nuestra operación, como le comentaba al Matías, ¿cierto?, la logística que hay para emplear, ¿cierto?, a estas grandes profundidades es bien básica acá en Chile. Utilizamos nuestros vínculos muy positivos que tenemos con los pescadores artesanales para poder llegar a estas zonas. De hecho, ahora en el tercer año de nuestro proyecto estamos trabajando con ellos directamente para identificar zonas de arrecifes mesofóticos que los pescadores mismos están utilizando. Aquí mismo, mediante una primera prospección, logramos identificar estos puntos que están muy cerca de nuestras zonas de estudio, pero nos ha permitido encontrar y de manera sistemática, ¿cierto?, poder estudiarlos. Sistemática empleando también no tan solo sensores de oxígeno, también de temperatura, ¿cierto?,
y hemos encontrado una importante correlación, ¿cierto?, entre las zonas de mínimo oxígeno que nosotros pensamos como biólogos marinos que están sobre los 200 metros. No es así, están muy cercanas a la costa, lo que está generando, ¿cierto?, nuevas preguntas e hipótesis sobre la adaptabilidad de las especies a estos arrecifes. Este es el congrio, que se ve mucho más bonito aquí que en el plato. Camarones de roca, etcétera. Son especies que nos invitan un poco a estudiar. Aquí estamos haciendo un buceo relativamente somero en los límites superiores de los arrecifes mesofóticos. Y nuestra intención, obviamente, es caracterizarlos a lo largo de la costa de Chile. Aquí en Las Cruces, y más o menos 1 kilómetro desde la línea de la costa, ¿no? Son imágenes que grabamos en las primeras inmersiones que tuvimos, donde nos sorprendimos un poco de la cantidad de especies que podíamos ver a estas profundidades. Pero ¿qué sabemos de los arrecifes mesofóticos en Chile, aparte de lo que hemos logrado en este último tiempo? La mayor cantidad de la evidencia viene de la pesca. El IFOP ha implementado un programa de observadores científicos a bordo, y eso hace que tomen y registren información de las pesquerías importantes que tenemos acá en Chile, como por ejemplo la pesquería de la merluza, la pesquería de crustáceos, el camarón, ¿cierto?, el langostino colorado, y ellos han podido registrar básicamente aquellas especies que no forman parte de los objetivos de la pesca. Entonces, en una primera prospección de estos 8 años que ellos han tenido esta información, ya tenemos nuestro primer trabajo en base a esta información que obtuvimos. Encontramos que en la pesquería de la merluza, el 78% de esta fauna acompañante que se le llama, son especies exclusivamente mesofóticas, o sea, ocurren exclusivamente ahí. Y el 22% son especies que también ocurren en zonas someras. Y esto contrasta un poco con lo que encontramos en la pesquería de los crustáceos, ¿no?, donde el 46% más o menos son especies exclusivamente mesofóticas, o sea, que habitan en zonas mayormente profundas. Y esto nos permite entender que, obviamente, las pesquerías no son un uso exclusivo de una especie, sino que hay una comunidad circundante y hemos podido trazarla, ¿cierto?, a lo largo de la costa y en el tiempo también. Donde trabajamos también, este es un mapa que muestra básicamente dónde se encuentran los arrecifes mesofóticos en el mundo, como lo mostré en la cantidad de estudios. Este es un trabajo que muestra dónde potencialmente se encuentran y en las zonas más grises del mar, o sea, prácticamente en todas las costas del planeta se encuentran estos arrecifes mesofóticos, y donde se han encontrado básicamente especies o figuras de conservación que pueden ser importantes, como por ejemplo los corales de profundidad. Y en Chile, como podemos ver en las zonas rojas, se han encontrado corales de profundidad que pueden ser objeto de conservación, como dije anteriormente, pero que no tienen ninguna figura de protección. No están integradas a las zonas de manejo, a las áreas de manejo, estas bajerías, ¿cierto? Y ni tampoco se encuentran protegidas bajo ningún tipo de parque marino, ¿no?, en la actualidad. Todas las reservas que nos encontramos acá, al menos en la corriente de Humboldt, están en los límites, ¿cierto?, más continentales, ¿cierto?, dejando estos arrecifes completamente desprotegidos con las figuras de protección de conservación actualmente existentes. Esta es una figura precisamente que está en el libro, que es donde nosotros estamos trabajando, y es donde se posicionan, ¿cierto?, todos nuestros esfuerzos, ¿no? Este es el paisaje acústico. Aquí quería mostrarles, no sé si se escucha. Sí, amigo, si le puede poner clic a este. No sé si se escuchará, pero bueno, la idea es que nosotros estamos ahí. Bueno, aquí nosotros colocamos estos hidrófonos a estas profundidades mesofóticas y después lo que estamos encontrando con este sonograma, ahí está. Ese como rasguido, ¿cierto?, chirridos son peces. Entonces lo que nosotros estamos encontrando mediante el análisis de estos sonogramas que están ahí,
es básicamente explorar la biodiversidad que hay mediante el sonido que emiten las especies a esas profundidades. Como el sonido ambiente, ¿cierto?, contrastado en las zonas someras puede ser mayor por el efecto del oleaje, en las zonas profundas creemos que el sonido, ¿cierto?, el paisaje acústico puede ser mucho más fácil de comprender, ¿cierto?, debido a que el sonido que generan las especies puede ser identificado precisamente como lo tenemos acá, ¿cierto? Estos clics de algunas especies de crustáceos, otros tipos, ¿cierto?, de sonidos armónicos incluso podemos encontrar donde hay interesantes, ¿cierto?, hallazgos de especies que no podemos ver, pero sí podemos escuchar. Muchas gracias. Estas son algunas imágenes de las BRUF o estas cámaras con cebo que colocamos de manera sistemática en nuestros arrecifes y podemos encontrar especies, ¿cierto?, por ejemplo, a 90 metros de profundidad en las costas de Las Cruces. Aquí tenemos el congrio también, fuera de sus cuevas y libres de algún buzo, por lo tanto son muy ingenuos a las cámaras algunos. Y también estamos probando diferentes metodologías para poder estudiarlas, como por ejemplo también el ADN ambiental, que básicamente nos ayuda a comprender la diversidad alfa, beta y gamma y compararla, ¿cierto?, con los otros metodologías, hasta los 90 metros. También utilizamos cámaras a la deriva, ¿cierto? Estos fueron proyectos derivados de otros núcleos milenios, pero estamos utilizando las imágenes y este es nuestro primer trabajo desde Los Vilos hasta Las Cruces, haciendo transectas, ¿cierto?, desde la costa hasta más de 1 kilómetro y estamos caracterizando, ¿cierto?, tanto la diversidad bentónica como las arrecifes, como las especies, ¿cierto?, de fauna acompañante. Además estamos vinculándonos con el Museo de Historia Natural, que nos ayuda bastante con la identificación de especies y precisamente también zonas de divulgación. Este es otro gráfico que muestra un poco esta abundancia de corales que estamos encontrando en profundidades, donde básicamente lo que estamos viendo es que aquellas zonas someras, ¿cierto?, dominadas por macroalgas pardas, están siendo reemplazadas por estos bosques de invertebrados o bosques de corales de profundidad. Todos estos son especies de nidarios y corales pequeños que estamos viendo a 40, 45 metros de profundidad y también corales que nos podrían dar, ¿cierto?, luces un poco de si es que estos cumplen la misma función o no de las algas pardas que vimos en la presentación anterior. Entonces, esto es lo importante, perdón, se me quedó ahí, esta fotografía que muestra básicamente el tipo de forma de especies que podemos encontrar a estas profundidades y la invitación es agradecer obviamente a todo el grupo de colaboradores y todos quienes nos acompañan día a día, que están muy entusiasmados con este proyecto porque permite explorar, plantear hipótesis y dar, ¿cierto?, un vuelo sobre la exploración marina acá en Chile. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Tal vez personas aquí de nuestra audiencia no sabían que nosotros teníamos estos corales, colores preciosos además bajo el mar, todo un mundo nuevo que tenemos que ayudar a cuidar, porque están aquí para proveernos de tantos servicios. Y además de alegría, cada vez que bucean ahí, salen las personas más contentas. ¿Tenemos preguntas de la audiencia? Gracias, Ale, por la presentación. Eso, un poco, ¿han explorado, con respecto al último que dijiste, si este cambio de especies también tiene involucrado un cambio en los servicios ecosistémicos que ellos proveen? Sí, súper buena pregunta. Es algo que nosotros queremos explorar más en profundidad. Y ahora en el tercer año estamos precisamente, ya partimos ya con encuestas a los pescadores artesanales que usan estas bajerías, como le llaman ellos, nosotros arrecifes mesofóticos, para ver primero la extensión, ¿cierto?, geográfica de estos mismos, el uso exclusivo, ¿cierto?, si es que lo usan para qué tipo de especies
y si es que hay convergencia, ¿cierto?, en sus relatos, ¿no? Y si ese relato de alguna forma se condice un poco con lo que nosotros estamos encontrando. No para validar, ¿cierto?, la información, sino también para poder complementarla y transitar un poco hacia el manejo de estos arrecifes, ¿no? Y ese manejo tiene que estar acompañado principalmente por la identificación, ¿cierto?, de estos servicios ecosistémicos que creemos que se pueden extender desde las áreas de manejo, por un lado, o generar vínculos tal cual lo hacen en California, ¿cierto?, que son zonas de protección, ¿cierto?, por ser únicas y inidénticas, ¿no?, con las zonas más someras. Y eso es algo que vamos a explorar la próxima semana con alguien que ha trabajado bastante en California, que ha podido identificar y ellos utilizan herramientas mucho más sofisticadas que las nuestras, con sonares, ¿cierto?, más caras también, logísticamente más de alto costo, que permiten encontrar estos arrecifes con sonares, ¿cierto?, con métodos hidroacústicos también. Y esa tecnología aquí en Chile todavía no se ha empleado. Entonces nosotros estamos buscando las formas más artesanales, por así decirlo, de identificación de estos arrecifes, trabajarlos con los pescadores, con la comunidad para hacerlo más participativo y a la vez también científicamente es bien atractivo, ¿no? Eso. Buenas tardes. Partir por agradecer la magnífica presentación, hermosos videos, todo lo que nos muestras. Y una pregunta precisa es, el calentamiento global blanquea los corales, ¿presencia de blanqueamiento de coral en Chile? Súper buena pregunta, gracias por los agradecimientos. Una de las cosas que estamos encontrando que nos está un poco golpeando en la espalda es el impacto de la anoxia, ¿no? Las zonas de surgencia se caracterizan por generar, ¿cierto?, las zonas de viento, y el único vínculo oceanográfico que conocemos de las zonas, entre las zonas mesofóticas o profundas con las zonas someras, ¿cierto?, que se oxigenan, etcétera. Eso ya lo sabemos de los libros, ¿no? Pero ahora estamos encontrando que esta misma surgencia por el impacto del cambio climático, ¿cierto?, la frecuencia de los vientos, que también la Alejandra decía que hemos tenido una frecuencia de marejadas provocadas por los vientos, ¿cierto?, oceánicos y costeros, ha generado que las zonas mínimas de oxígeno han subido bastante. O sea, hasta los 30, 40 metros estamos encontrando zonas de 20% de oxígeno, algo que no teníamos idea, ¿cierto? Y eso, y en las mismas cámaras que estamos empleando, hemos encontrado las mismas especies, sin ningún impacto así soslayable por zonas de mínimo oxígeno. Pero no hemos visto blanqueamiento en particular, pero sí hemos visto que estas zonas de mínimo oxígeno, ¿cierto?, hay una adaptación, y eso nos invita un poco también a plantear hipótesis sobre la adaptación, ¿cierto?, que tienen las especies, que llevan muchas de ellas más de millones de años, ¿cierto?, en las costas, como los corales, ¿cierto?, para atravesar, ¿cierto?, este impacto del cambio climático desde otra perspectiva, ¿no?, que no conocemos. Así que eso es algo que queremos plantear en esta renovación, como la relación entre anoxia y diversidad, vinculada con el sonido, que no pensábamos para nada que íbamos a encontrar, por ejemplo, estas zonas de mínimo oxígeno a esas profundidades. Y la luz es algo también que queremos evaluar. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro.